Mis amados hermanos, que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nancova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, tengo un tema muy especial y nuestro tema es 6 cosas que Dios no puede hacer. 6 cosas que Dios no puede hacer. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificación y no te olvides de reenviar estas predicaciones para otra persona. Antes de enviar un mensaje juzgando o condenando, te insto de parte de nuestro Dios que vea el mensaje hasta el final, porque Dios estará edificando tu vida de una manera especial. Amado, cuando decimos que Dios puede todas las cosas, decimos que Dios es todopoderoso. Decimos que Dios puede hacer todas las cosas, que Dios es grande y majestuoso, y en parte yo lo creo y acepto que Dios es maravilloso y es más grande de que todas las cosas, y que Él puede hacer todo lo que se le venga en gana, porque Él es el creador, Él es el que manda, Él es el jefe, Él es el patrón, Él es el Dios, Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Inclusive dice Dios en su palabra que desde antes o antes de Él no existe Dios. O sea que Él es el único Dios. Pero cuando vemos en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Dios no puede todas las cosas, así como está oyendo. Vemos que Dios no puede todas las cosas. Y ahora, si Dios es todopoderoso, ¿cómo que papá Dios no puede todas las cosas? Él debería, Él es el creador, el hacedor. Presta atención conmigo a este tema, porque te va a servir de muchas cosas. Te va a servir para muchas o para mucho provecho. Mira cómo dice el libro de Tito, capítulo 1. Yo quiero que tú leas conmigo, por favor. Dice Pablo, el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amados hermanos, cuando Pablo decide enviarle esta carta a este joven llamado de Tito, Pablo primero envía a Tito a Creta. ¿Y quién es ese Tito? Escúchame algo, Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo. Fue uno de los compañeros de trabajo del apóstol Pablo, y en su viaje misionario, Pablo lo había dejado en Creta a fin de que organizase las iglesias que estaban allí. Entonces, vemos que Tito era un compañero del apóstol Pablo, un compañero de milicia que llevaban el evangelio a todo lugar. Mas como Pablo había predicado la palabra de Dios en Creta, y en Creta había un desorden, se habían salido del padrón de la salvación de Cristo, Pablo decide dejar a Tito en Creta para que organizase el desorden que había en las iglesias. Ahora, la primera cosa que nosotros vamos a ver aquí es que cuando Pablo envía la carta a Tito allá en Creta, la envía diciéndole o presentándose como siervo y apóstol de Cristo. Y en el versículo de número 2, que es lo primero que nosotros vamos a ver aquí, son 6 cosas que Dios no puede hacer. Nota, la primera, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿notó? Dios puede todas las cosas, sí, pero aquí está diciendo que Dios no miente. Entonces Dios no puede mentir. Y lo que Pablo le estaba diciendo a Tito aquí era que de siglos antepasados, de sus antepasados, ya Dios había prometido que Cristo vendría y salvaría a los judíos, salvaría el mundo entero de su pecado. Porque el ser humano está separado de Dios por causa del pecado. Entonces Cristo viene ¿para qué? Para aproximar a los seres humanos a su origen, a Dios. Esa profecía o esa palabra que Dios habla a través de los profetas, Pablo le dice a Tito, se cumplió.
Cristo es el cumplimiento. Escúchame bien, esto está profundo aquí. Cristo es el cumplimiento de una palabra que había sido desatada cuando muchas personas aún no existían. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente ni puede mentir, Dios no puede mentir. Si Dios dijo que te iba a curar, Él te va a curar. Si Dios dijo que iba a salvar a tu familia, Él va a salvar a tu familia. Si Dios te hizo una promesa a ti, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Dios, que no miente ni puede mentir, Dios cumplirá su palabra y cumplirá su propósito en tu vida. ¿Tú crees esa palabra? Envía un comentario aquí. Hay gente hoy en día orándole a Dios, reclamándole a Dios, ¿dónde está mi promesa? Dios no tarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. Sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Tú estás entendiendo? Dios no puede mentir, amados hermanos. Ese es lo primero que yo debo saber. Hay gente que han recibido palabra de parte de Dios. Hay gente que recibieron una palabra de que Dios lo usaría en las naciones. Hay gente que Dios le dio una palabra que toda su familia iban a servir en el ministerio. Hay gente que Dios le dio una palabra que oraría por los enfermos y ellos serían sanos. Pero está viendo que no se está cumpliendo lo que Dios le dijo en su vida. Entonces, lo que Dios nos quiere decir es que Él no miente. Dios no miente ni puede mentir. Cuando Dios da una palabra, se va a cumplir. Entonces Pablo le dice a Tito que Cristo había sido preanunciado. Cristo había sido predestinado desde antes de los siglos. Y que el Dios que Él predica no es un Dios de guachihuachi. No es un Dios que promete y no cumple, porque Dios no puede mentir, amado. Dios no puede mentir. Otra cosa que quiero que quede claro, que es muy importante: Dios no contempla el pecado. Sí, amado, a veces nosotros decimos así. Escúchame esto, que es muy importante. ¿Por qué las personas que son pecadores, las personas que no van a los cultos, no se congregan, no hacen nada para la obra de Dios, cómo que están prosperando tanto? ¿Cómo que hacen tanta maldad, roban, matan, violan y hacen tantas cosas? Y son archimultimillonarios. Tienen de todo, no les falta nada. Están gorditos. ¿Qué es lo que está pasando, amado hermano? Y muchas personas decimos que Dios no está viendo el pecado. Mira aquí lo que dice el profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Lo segundo que tú tienes que saber, que Dios no contempla el pecado. Si Dios contemplara el pecado, no existiría un ser humano hoy vivo en la tierra. Entonces mire lo que pasa aquí. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 de Habacuc. Habacuc está en el Viejo Testamento. Mira cómo dice Habacuc orándole a Dios, reclamándole a Dios. Si lo leemos desde el versículo 12 para tener una noción de lo que vamos a hablar, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Habacuc está irado. Habacuc está bravo, porque él, siendo justo, él andando en el camino de la justicia, él haciendo las cosas que a Dios le agrada, hoy está viviendo una vida de desgracia. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Entonces él comienza a protestar ante Dios y dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. 13. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y calla cuando destruyes el impío al más justo que él. Habacuc está diciendo para Dios así: Dios, ¿será que tú no estás viendo? ¿Será que tú no observas? Si la Biblia me dice a mí que los ojos de Dios pueden observar todas las cosas, ¿cómo Habacuc dice que Dios no está viendo a los pecadores? Que la gente están robando, están haciendo lo que a Dios no le agrada, y Dios se hace de la vista gorda. Entonces Dios no puede contemplar el pecado. El mismo hombre, la misma raza humana se está aniquilando. La Biblia habla de la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, sea cristiano
o no sea cristiano. Si el que siembra para la carne va a cosechar corrupción, mas el que cosecha para el espíritu, él cosechará vida eterna. Amado, cuando Dios habla con el profeta, él le dice así: escribe, porque el ser humano mismo se está matando. El ser humano mismo se está aniquilando y la gente está creyendo que Dios es loco. Dios no es loco. Si Dios contemplara el pecado y viera como viera a los hombres, no existiría raza humana hoy en la tierra. Porque hoy en día, fuera de la iglesia, fuera de los planos de Dios, hay personas que están haciendo lo malo. Hay personas que están practicando lo que no le agrada a Dios. Mas dentro también de la congregación, dentro también de la iglesia, hay hombres perversos. Hay hombres que están haciendo lo que a Dios no le agrada. Y hay gente allá afuera viendo lo que está pasando adentro. Yo quiero leer con ustedes el libro de Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, verso 7. No vos engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí no dice que Dios va a castigar, que Dios va a demoler, que Dios va a romper, lo va a quebrar, lo va a esfaratar. Espera. El apóstol Pablo aquí le está hablando a una iglesia. Habacuc allá estaba hablando de los hombres perversos que estaban haciendo y deshaciendo. Perfecto. El ser humano que no ha obedecido a la palabra, el evangelio, y está achando que está sembrando para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, negativo. Pero también hay gente dentro de la iglesia que están haciendo las cosas que a Dios no le agrada. ¿Y cómo es que Dios no lo ha matado? ¿Cómo es que Dios no lo ha exterminado? Escucha lo que dice la Biblia. Dice: no vos engañéis, porque hay mucha gente engañada. Hay gente que está practicando cosas que a Dios no le agrada dentro. Y estoy hablando de adentro de los cristianos. Están sembrando para la carne y van a cosechar corrupción. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. El evangelio es una bendición de parte de Dios para los seres humanos. Pero ¿cómo nosotros vamos a llegar al evangelio y vamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana? Amado, nosotros tenemos a alguien que darle cuenta. Y Él no mira nuestro pecado. Él es muy limpio de ojo para darnos el pago conforme a nuestro pecado. Porque si no, no existiríamos ningunos. Y nosotros hemos aceptado esa gracia que ha sido derramada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y hoy nosotros estamos predicando la palabra. No era para yo estar predicando aquí, pero a Dios le ha placido. Su misericordia fueron abundantemente. Y Él quiere salvarte a ti también. Entonces, lo segundo es que Dios no contempla el pecado, amado. Es muy limpio. Habacuc mismo lo dice. Entonces yo quiero que tú sepas lo tercero, que Dios no puede aceptar a ninguna persona que no ha nacido de nuevo en el reino de los cielos. Esto es muy fuerte. Esto está demasiado fuerte. Lo tercero es que yo tengo que saber que en el reino de los cielos no entra nadie que no haya nacido de nuevo. ¿Y cómo es esto, hermano Hernán? En Juan capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice que Nicodemo llegó ante Jesús y le dijo: Señor, sabemos que ha venido de parte de Dios como Señor y Maestro, porque las señales que tú haces, tiene Dios que estar contigo. Y él le dice: de cierto te digo. O sea, yo profetizo, yo te digo, yo te aseguro que si no nace de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Oye que Jesús le dice, porque Jesucristo no recibe gloria de hombre. Escúchame, Cristo no recibe gloria de hombre. Entonces, como Cristo no recibe gloria de hombre, Él no abraza a Nicodemo, le dice: tranquilo que con tu pecado tú te vas para el cielo. No, amado, le dijo así: tú tienes que nacer de nuevo. ¿Tú estás entendiendo? Porque nadie que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Hoy en día nosotros escuchamos: ha fallecido cristianamente. ¿Cristiano qué? Perdón, ¿cristiano qué? No. Él vivió una vida agradable a sus ojos y después que se muere es cristiano. La Biblia dice claramente que con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces el evangelio es de una aceptación de lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Tú lo aceptarías? Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice que Dios no puede dejar que nadie, o sea, Dios no puede dejar que nadie entre en el reino de los cielos, porque el que manda en el reino de los cielos es Dios. Entonces son 6 cosas que Dios no puede. Entonces Dios no puede dejar que nadie entre en el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. ¿Tú te acuerdas? El apóstol Pablo, donde nosotros comenzamos a leer. El apóstol Pablo también era fariseo. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. El apóstol Pablo estaba chocando con Cristo y diciendo: no, esta es una secta.
Esta es una secta. Esta gente hay que callarle la boca. Y el apóstol Pablo estaba al frente cuando mataron el primer cristiano Esteban en Hechos, capítulo 7. Cuando matan a Esteban, la ropa la ponen a los pies o se la dan a Pablo. Y Pablo era el principal motor que hicieron que mataran a Esteban. Pero vemos a Pablo que Pablo acepta a Cristo y Pablo tiene un cambio terrible. Y el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces el apóstol Pablo entendió lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y de espíritu, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Señor, pero yo ayudo a los huérfanos. Señor, yo ayudo a los ancianos, yo ayudo a las personas con las bolsas. Yo soy una persona muy buena. Para ahí, aquí nadie va para el cielo si es una persona buena en la tierra. Aquí la gente garantiza el reino de los cielos si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No ten cómo. Entonces Dios no puede dejar que nadie entre en el reino de los cielos de otra manera, sino a través de Cristo, su Hijo amado. ¿Tú quieres ver? Dice así el apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hechos capítulo 4, versículo 2. No hay otro nombre dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Cristo Jesús. Genchi. Dios no puede dejar que tú entres en el reino de los cielos sin antes aceptar a Cristo. ¿Y cómo acepto a Cristo, hermano Hernán? Confiesa que Cristo es el Señor y que murió por ti en la cruz del Calvario. Y comienza a caminar así con Cristo. Vamos, comienza a imitar a Cristo. Ser amoldado por ese Cristo precioso. Si robaba, no robes más. Si mientes, no mientes más. Si te prostituía, no te prostituyas más, porque en el reino de los cielos entra alguien que ha nacido de nuevo. Las cosas viejas quedaron para atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén, amado. Escúchame. La cuarta es que Dios no puede condenar a un justo. Dios no puede condenar a un justo. ¿Y quién es justo en la calle? ¿Quién es justo en la iglesia? ¿Quién es ese justo? Vamos a leer Romanos capítulo 8 o primero capítulo 3 versículo 26. Romanos capítulo 3 versículo 26. Mira cómo dice: con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces hay una forma de ser justo delante de Dios. ¿Cómo es, hermano Hernán, que yo tengo que ser justo, ayudar a las personas? Eso es justo. Pero nadie será justificado delante de Dios. Nadie será justificado delante de Dios si no es alguien que fue justificado por la gracia. Entonces, si tú aceptaste a Cristo, si tú has nacido de nuevo, Dios no te puede juzgar. Dios no te puede condenar porque ya tú eres justo. Sí, amado. Dios no puede condenarte si Cristo es el Salvador de tu vida. Dios no te puede condenar. La Biblia lo dice. No, Dios te va a condenar. No, Dios no puede condenar a un justo. Dios no puede condenar a alguien que ha nacido de nuevo. Dios no puede condenar a alguien que ha pasado de muerte a vida y ha pasado de tiniebla a luz. No puede. Dios no puede condenar a alguien que ha dejado de andar en la carne para andar en el espíritu. Lee conmigo Romanos capítulo de número 8. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si tú estás en Cristo Jesús, Dios no puede condenarte. La pregunta es ¿por qué? Porque ya tú eres justo. No por cosas que tú hayas hecho. No son los 40 días de ayuno que tú haces. No es porque tú no pelas ni un culto y va para todos los cultos. No es porque tú oras más que los demás y tus ropas son más grandes que las ropas de los demás. No es porque tú ayudas al vecino y ayuda y predica por todo lugar. Tú eres justo porque Cristo te justificó. Y como Cristo te justificó, Dios no te puede condenar. Entonces Dios no puede condenarte. Dios no me puede condenar. Esa es la seguridad que yo tengo, la seguridad que yo tengo, que en Cristo Jesús, yo delante de Dios soy justo.
Todo lo que son justos, mande un mensajito aquí. Queremos saber de ustedes. Todo esto lo hacemos con cariño para ustedes, para que conozcan la verdadera enseñanza del evangelio. Dios no te condena. Vamos a ver lo quinto, porque vamos aproximándonos. Dios no abandona los suyos. Dios no abandona a los suyos. Amado, es muy importante nosotros notar una cosa. Nosotros tenemos amistades en el mundo. Y con estas amistades nosotros nos sentimos tan bien, tan legal. Era lo que Pablo le estaba hablando a Tito. ¿A dónde? En la iglesia que estaba en Creta. Hay una administración de Pablo, porque Pablo tenía la administración del evangelio para los gentiles. Amados hermanos, entiéndase. Y nosotros confiamos tanto en las amistades. De repente, algunas amistades nos decepcionan, mienten, nos traicionan. Y muchas personas se desaniman. Pero tu confianza, mi confianza, debe estar puesta en Cristo Jesús. Porque Dios no abandona a los suyos, amados hermanos. Dios no abandona a los suyos. ¿Tú te acuerdas cuando Marta y María mandan a llamar a Jesús? ¿Qué acontece? Jesucristo se queda por allá porque había un plan de Dios. Ellos estaban pasando una necesidad. Ellos confiaban tanto en Jesucristo que dijeron, ese cuando sepa que su hermano se enfermó, cuando sepa que su amigo se enfermó, él vendrá corriendo, impondrá las manos y sanará a mi hermano. Pasó el primer día, murió Lázaro. Segundo día, no había oportunidad. ¿Dónde estaba Cristo? Al cuarto día, cuando Cristo viene, María y Marta le reclaman, le dice, ¿dónde estabas tú? Si tú hubiese venido cuando nosotros te mandamos a llamar, mi hermano, tu amigo no habría muerto. ¿Sabe? Y Cristo, ¿tú sabes por qué no vino? Porque había un plan de Dios en la vida de Cristo, en la vida de Lázaro y en la vida de todos los que estaban viendo ese milagro. Y quizás tú en tu casa estás diciendo, ¿dónde está el Dios que yo adoro? ¿Dónde está el Dios que yo glorifico? El Dios que yo le entregué mi vida entera. ¿Por qué yo estoy pasando esto? Déjame decirte una cosa de parte de Dios. Dios no te puede dejar. Dios no puede dejarte, no puede abandonarte. Dios siempre va a estar contigo. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Por favor, lea conmigo. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y quizás tú estás viviendo un momento difícil hoy. Quizás te está faltando muchas cosas hoy en tu casa. Me deja ser boca de Dios en esta hora y decirte, Él no te ha abandonado. No reclame, da gracias a Dios, porque por donde tú estás pasando es para Dios mostrarte que no solamente de pan vivirá el hombre. No solamente de vestido vivirá el hombre. No es solamente de calzado que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amados hermanos, amados amigos. Es de toda palabra, y la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. O sea, la quinta cosa que yo debo saber, lo quinto que yo debo saber de Dios que no puede hacer, es que Dios no puede abandonarte. Dios no te puede abandonar. Recibe esa palabra. Queremos saber de ti. Escúchame algo que es muy importante. No te dejaré ni te desampararé. Es la confianza que nosotros debemos tener con ese Dios precioso. Que el ser humano dijo, nunca te voy a dejar, y un día nos dejó, se murió, se fue lejos, no te manda mensaje, no te escribe, no te llama. Pero Dios no puede abandonarte. Él nunca te va a dejar. Siempre va a estar contigo. En las buenas va a estar contigo. En las malas también estará contigo. Siembra esa palabra en tu mente. Él siempre va a estar contigo. Siempre. Dios no te puede abandonar. Nunca te va a abandonar. Aunque quiera, no puede. ¿Tú estás entendiendo? No te puede abandonar. Lo sexto que vamos a ver aquí es que Dios no puede negarse a sí mismo. Sí, amado. Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Y cómo que Dios va a salir corriendo de ti si tú eres parte de Él? Si tú eres parte de esa gran bendición tan grande que Dios ha derramado desde antes de la fundación del mundo. Dios no se puede negar a sí mismo. La iglesia tiene que saber, escucha, la iglesia tiene que saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, nosotros estamos llamados de parte de Dios a tener el entendimiento abierto, a tener nuestra comunión en Dios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, amado.
Y como cuerpo de Cristo, nosotros debemos entender claramente que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Tú estás entendiendo? Si hay alguien que se niega a sí mismo, es alguien que ya perdió el sentido de vivir. Es alguien que ya no tiene cómo seguir caminando ante la misericordia de Dios. Yo antes me preguntaba cómo una persona se quita la vida, ¿sabe? Y una persona se quita la vida, amado hermano, cuando todo está perdido. Él cree que para él nadie lo puede ayudar. Cuando alguien se quita la vida, es cuando ya todos los recursos que haya hecho están perdidos para él. Y quizás tú estás pasando por ese momento hoy en día. Quizás tú estás diciéndole a Dios, Dios mío, quítame la vida. Yo quiero que me lleve porque no aguanto vivir este tormento, ¿sabe? Y yo te voy a decir de parte de Dios, largo camino te resta. Dios te llamó para usarte poderosamente. Dios te llamó para decirte que con Él todo tú lo puedes. No hay tormento, no hay sufrimiento mayor que Dios. Dios es grande y es maravilloso. Y Él no nos llamó para decapitarnos, no. Él nos llamó para capacitarnos y engrandecer su nombre en la tierra. ¿Tú estás entendiendo? Y Dios no puede negarse a sí mismo. Tú eres parte de Dios. Yo soy parte del cuerpo de Dios en la tierra. No somos cualquier cosa. Yo quiero que tú leas conmigo en 2 de Timoteos, capítulo de número 2, versículo 13. Dice así: si fuéramos infieles, escúchame, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Escuchaste? Si fuéramos infiel en cualquier asunto o en cualquier cosa que hagamos que no le agrada a Dios, la Biblia dice, Él siempre va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces aprendimos que 6 cosas que Dios no puede hacer o que Dios no puede hacer. Siendo Dios el Todopoderoso, Dios no puede hacer estas 6 cosas. Si fue de edificación esta predicación para ti, queremos saber de ti. Queremos saber hasta dónde están llegando estos mensajes. Si llegaste hasta el final, sabe, Dios tiene grandes cosas contigo. No todo el mundo llega al final del programa. No todo el mundo llega al final del video. La mayoría de las personas desisten de las predicaciones. La mayoría de las personas desisten del plano que Dios ha trazado para ellos. Y gracias a Dios le damos por tu vida porque llegaste hasta aquí. Queremos orar por ti. Queremos orar por tu familia. Queremos orar por tu ministerio. Queremos orar por toda tu casa. Queremos saber hasta dónde están llegando estos mensajes. No te olvides que Shalom es paz.